seguimos aquí en Identidad, un programa especial de balance hoy en educación, ¿no? Tendríamos que hablar horas, para hacer un balance de este año y para enfocarnos en los alumnos, en los docentes. Me parece que un aspecto también muy importante es el salario, ¿no? Es una de las condiciones, ¿no? por la que trabaja también el docente. No podemos solamente vivir de la vocación. Exactamente. ¿Qué pasó, Gerardo, este año en el bolsillo del docente? Si el salario es la variable que se usa, digamos, para medir el rol, la importancia y la jerarquía de un docente en el crecimiento y en el desarrollo de una persona, de una familia o de un país, bueno, a todas luces es claramente insuficiente. La propuesta que a nosotros nos hizo finalmente el gobierno provincial es obviamente muy baja, es bastante pobre, porque, te explico rápidamente en números. Los analistas estiman que el índice inflacionario va a llegar en enero, ¿sí?, con aproximadamente entre un 35 y un 40% final acumulado interanual, ¿sí?, de enero a enero. Y a nosotros, el salario actualizado acumulado va a ser solamente del 25%, es decir, vamos a quedar 10 puntos desfasados respecto a la inflación. Es el primer indicador. Sí. Hay otro elemento que nosotros valoramos mucho para medir la justicia y la dignidad del salario, que es el límite de la línea de la pobreza. Hoy, para no ser pobres, tenés que ganar 50.000 pesos, ¿sí? Y a la fecha, con todos los incrementos que nos han dado y que van a terminar de impactar en el mes de enero, vamos a llegar apenas a 40.000 pesos. Es decir, vamos a quedar 10.000 pesos por debajo de la línea de la pobreza, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar al día de hoy 12 años para dejar de ser pobres y para recuperar el desfasaje de esos 10.000 pesos por debajo de la línea de pobreza. La verdad que es a toda luz claramente insuficiente. Sí, totalmente, totalmente. Les pregunto por el modelo de educación. Uno piensa en cómo hacemos los docentes, ¿no?, para ir innovando, para ir incorporando, y más el desafío de este año, ¿no?, de la virtualidad. A ver, yo creo que no hay que pensar hoy en el docente individual. Hay que pensar en la comunidad educativa, el trabajo en equipo, en el trabajo colaborativo y cooperativo. Tenemos que pensar en una escuela que aprende, y aprende siempre, pero aprende como escuela. Y aprende como escuela cuando un directivo empodera a todos sus docentes y no se siente como único dueño del poder y es el que baja la línea, como se dice, sino que es el que hace participar a cada uno con la riqueza que trae, con la capacitación que cada uno hizo fuera de la institución, pero en conjunto tenemos que trabajar juntos pensando proyectos de trabajo en común. Tenemos que pensar a trabajar por áreas, por proyectos, tenemos que ir utilizando distintas estrategias de manera tal que hagamos al alumno también un protagonista de su aprendizaje. Hoy hay que pensar ya no solo en una escuela del maestro que dice todo lo que sabe, sino también de un alumno que aprende a buscar e investigar información, seleccionar, validar esa información. Desde el nivel inicial hasta el nivel secundario es muy importante los vínculos presenciales, porque es un modo no solo de transmitir conocimientos, sino que también hay toda una socialización, hay una camaradería, ¿no?, amistad, etcétera. La mirada y todo lo gestual también, que con la conectividad, Sí, por otro lado, que quería cerrar también la idea, el otro complemento que es la familia. Yo creo que la familia ha tomado nuevamente conciencia de la gran responsabilidad que tiene en que su hijo se eduque. Entonces, no solo acompañándolo, sino también enviándolo a la escuela, que vaya a la escuela. Cada vez que perdemos que nuestros alumnos dejen de ir o estén desconectados, estamos perdiendo mucho futuro. ¿Cómo ven esto, de la familia? Porque hay padres, he escuchado padres que dicen estuvieron de vacaciones todo el 2020. Bueno, es una cuestión a tener en cuenta, justamente lo que decía Janeta ahí respecto a la presencialidad, demuestra y avala lo que mencionaba antes respecto a esta cuestión de que es irreemplazable. Ese encuentro entre el docente, el formador y sus estudiantes es irreemplazable. Se puede acompañar con virtualidad, con educación a distancia, con otras herramientas y recursos que no los puede disponer solo la familia y solo el formador o el profesor, sino que institucionalmente se tienen que tomar las decisiones y brindar herramientas para que lo podamos llevar adelante, digamos, y sostener en el tiempo que realmente sea sustentable. En cuanto a las familias, bueno, ha habido una diversidad de criterios y lo fundamental es que también, como mencionaba
respecto a la cuestión del salario y realmente jerarquizar o valorar nuestra actividad profesional, porque no es que sí, se escucha de todo y siempre es Vox Populi esto de que, bueno, el que sabe, sabe y el que no enseña. Eso es una barbaridad, porque quienes nos dedicamos a enseñar y a formar nos hemos preparado para eso. Yo tengo una carrera de grado y además me he tenido que formar como profesor. Entonces, la verdad que es absolutamente degradante una cuestión así. Las familias han acompañado en esto, y creo que esto nos tiene que servir y tiene que ser una enseñanza, hablando de enseñanza y aprendizaje, sobre todo a nivel social y a las familias, a darle valor a la palabra y al trabajo del profesor. Siempre lo comparo en términos médicos porque pareciera que en términos educativos no tiene el mismo peso que si lo hablamos en términos de medicina. Digamos, uno no le discute al médico el diagnóstico que da, podemos estar de acuerdo o no, nos puede gustar o no la forma o lo que nos dice, pero es así. Entonces, a nivel de educación, el criterio y por qué el profesor hace o genera tal cuestión o interacciona de tal manera o propone tal herramienta o tal manera, tiene un sentido de ser, tiene toda una planificación y un fundamento profesional que las familias lo tienen que aceptar. Podemos estar o no de acuerdo, tenemos que trabajar juntos en eso, pero no es al azar. Digo, pensando... Me parece también, sí. Perdón, en la línea, él me hace acordar también otro elemento muy importante, las profundas desigualdades que ha marcado esta pandemia, ¿no? Entre aquellos que tienen acceso, que tienen posibilidades a veces económicas, o que tienen posibilidades, teniendo posibilidades económicas, no tienen conectividad, porque los lugares donde están... No pueden. Bueno, la conectividad es un tema hoy, digamos, esencial, digamos, para la educación. Es un derecho, y para el trabajo en general. Entonces, yo pienso que una de las cosas que debemos replantearnos, ya no solo como escuela, sino como sociedad, que exige de sus dirigentes que se achique esta brecha. Totalmente, sí, se ha marcado muchísimo la desigualdad. Sí. Estamos con poquito tiempo, les pregunto, ¿por qué el docente sí o sí tiene que volver a las aulas? ¿Por qué hay que volver a las aulas? ¿Y qué visualizan después de todo este año para el 2021? Yo creo que somos los primeros en querer volver, eso quiero que quede absolutamente claro, porque como bien se dijo en esta mesa, la educación es una experiencia eminentemente social y afectiva, y no hay como la presencialidad para poder llegar al alumno. Los alumnos aprenden de nosotros, nosotros aprendemos de los alumnos aprenden entre sí, y se crea un clima educacional y social, por lo cual para nosotros en términos de calidad educativa es imprescindible volver. Y permíteme cerrar con esto, Juli, decirte que pensando en el 2021, a nosotros nos preocupa lo que presumimos que se va a dar, que va a ser la bimodalidad de la enseñanza. Sí. Recién planteábamos fuertemente que aún con una sola modalidad, que era la virtualidad del 2020, hemos padecido mucho, digamos, las consecuencias de la educación remota. Y me parece que el año que viene va a ser peor aún para nosotros. Todos están muy ocupados y preocupados por el abordaje pedagógico, por la recuperación de contenidos, por la forma de evaluar, por la terminalidad, pero veo que pocos se preocupan por el sujeto del hecho educativo que es el docente. Acá bien decía Ezequiel, hubo también, no hay pedagogía sin trabajo. Y quien trabaja, el sujeto que trabaja es el docente. Entonces yo creo que en ese sentido hay que cuidar a la gallina de los huevos de oro, ¿sí? Hay que cuidar al docente, la calidad del docente y sus condiciones medio ambiente de trabajo para que se pueda de alguna manera seguir sosteniendo el sistema educativo. Yo creo también que hay que volver porque es un modo también de acortar esta brecha que dije y estas desigualdades, porque ya la posibilidad de asistir a la clase, asistir a la escuela, bueno, es el encuentro del docente directo con el alumno y el alumno tiene posibilidades de seguir aprendiendo. Sí, también una cuestión a tener en cuenta no es volver por volver, porque por ahí todos tenemos ese entusiasmo y esa necesidad de volver que es clara y avalo y realmente es así, siempre y cuando estén dadas las condiciones, ¿no? Porque claro, a veces por una cuestión de desesperación, por una cuestión de imagen, por una cuestión de que se ve que estamos volviendo, después nos terminamos yendo mucho más atrás de lo que avanzamos. Entonces es importante tener en cuenta esa cuestión, volver responsablemente
y con esta cuestión de las jornadas y los tiempos laborales, ¿no? No es una cuestión de volver y hablar de una mixtura, esto hay que planificarlo, esto lleva trabajo y es importante que quienes toman las decisiones respecto de eso se asesoren y escuchen las voces de los que estamos ahí realmente, y las medidas y lo que se nos ha pedido a los educadores, digamos, durante este año, no se condice con esas cuestiones. Entonces por ahí hemos estado sobreexigidos, desbordados con medidas que se han contrapuesto en un principio, al medio, al final. Entonces lo único que ha generado es que tengamos que, digamos, que la educación se haya vuelto un ajedrez burocrático y se haya corrido el punto de interés que es la formación de los estudiantes. Entonces hemos tenido que hacer malabarismos para tener un seguimiento cuando las medidas no han sido claras de principio a fin, y es entendible porque nadie sabe cómo va la cuestión, pero nadie nos ha preguntado ni ha buscado el asesoramiento de quienes nos dedicamos a eso y estamos en directo con los estudiantes para poder hacerlo más eficiente. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado, claro, al momento de tomar las medidas y tener en cuenta nuestra actividad para que sea algo, digamos, armónico, que nos sirva a todos y no nos desbordemos, digamos. Nos quedamos con esto, digo, estas reflexiones, ¿no? La importancia del docente, cuidar al docente, volver con los protocolos. Les agradezco a los tres por haber estado aquí. Tengo regalitos, mates de Luis Iscuero para este fin de semana, y para el corte ahora, miren, pastelería Sintac de Gisela Mondino, que vamos a compartir ahora. Muchas gracias a las tres. Gracias a vos, Juli. Una pausa, ya venimos.